y quiero, como cada clase que empezamos, agradecerle al Señor por esta maravillosa oportunidad. Es una linda oportunidad la que Él nos da de poder estar juntos aquí, de poder estudiar juntos su palabra, de poder escudriñar su palabra y de poder seguir conociéndolo cada día más a Él, que es nuestro anhelo, es nuestro deseo profundo, es el deseo que nos reúne a partir de ahora cada miércoles y cada viernes, nuestro deseo de poder conocer más su palabra. Así que quiero invitarles que juntos podamos darle gracias al Señor por este maravilloso tiempo que vamos a pasar aquí, juntos estudiando, escudriñando y exaltando el nombre de nuestro Señor. Les invito a que oremos. Dios maravilloso, Padre, honramos tu nombre de todo corazón y exaltamos tu nombre precioso porque reconocemos que tú eres el Dios suficiente, el Dios majestuoso, el Dios maravilloso, el Dios sublime, el Dios altísimo. Gracias, Padre, por este maravilloso tiempo que vamos a pasar aquí, esta hora y media aproximadamente estudiando tu palabra. Bendecimos tu nombre. Tú haces posible, Señor, que estemos aquí. No es nuestro deseo, no es nuestra capacidad. Eres tú el que pone en nosotros el querer como el hacer. Y por eso estamos aquí, Señor, con ese deseo ferviente de poder escudriñar tu palabra, profundizar en ella y poder deleitarnos, Señor, al contemplar tu majestad, al contemplar, Señor, todo lo que tú eres, al contemplar, Señor, tu palabra revelada y al poder, Señor, mirar a través de tu palabra lo maravilloso que eres tú. Te damos gracias por esta segunda clase y la ponemos en tus manos, que tu Santo Espíritu nos ilumine, que seas tú el que nos dirija desde el principio hasta el fin en esta lección. Padre, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Cómo estás, querido Frank? Después de un largo Hermano, tiempo, te puedo ver. sí, mi hermano, qué gusto volver otra vez a clases. Me da mucho gusto verlo, mi hermano, y me siento muy contento por la oportunidad que Dios me da poder estudiar con ustedes. Muchas gracias. Así que, bueno, que el Señor te bendiga. Sabes que es un honor tenerte aquí. Eres un aporte importante. Algunos de ustedes, algunos saben que tú eres pastor, otros no, pero es muy valiosa tu participación aquí con nosotros también. Tan igual como la de Ismael, tan igual como la de Dorling y tan igual como todos los hermanos que estudian aquí con nosotros y que con cada pregunta, con cada inquietud que tienen, enriquecen nuestra clase. Así que bueno, vamos a empezar. No sé si han tenido la oportunidad todos de haber visto la primera clase, que fue el día miércoles. Esta primera clase, digamos que podríamos decir que aún todavía continuamos en la parte introductoria, en la parte de los prolegómenos, que nos orienta a mirar lo que es la teología, lo que significa la teología. Y les comentaba que la idea es apuntar hacia mirar conceptos, definiciones acerca de la teología, y de alguna manera los prolegómenos sirven como una defensa acerca de la teología sistemática. Porque nosotros creemos en la teología sistemática, creemos que debemos sistematizar todos los temas, porque, a ver, quienes de alguna u otra manera tenemos el privilegio de enseñar, sabemos que queremos conocer todo el consejo de Dios y queremos transmitir todo el consejo de Dios. Y creo que indistintamente de que si enseñamos o no la escritura, todos los creyentes debemos tener el deseo de conocer todo el consejo de Dios. Ese es el objetivo, que todos nosotros podamos conocer todo el consejo de Dios. Y la teología sistemática nos ayuda muy bien a poder recopilar todo lo que la Escritura dice referente a un tema en especial o en específico. Así que vamos a ubicarnos de nuevo en el tiempo, mirando un poquito, retrocediendo un poquito en lo que vimos la clase del día miércoles, para ubicarnos de nuevo en el flujo de lo que vamos a continuar viendo hoy acerca de los prolegómenos. Y, a ver, habíamos hablado acerca de definiciones de la teología sistemática. Seguramente ustedes ya lo tienen anotado, lo tienen en sus apuntes. Y hoy vamos a continuar viendo acerca de los prolegómenos. Espero terminarlo ahora, y si no lo termino ahora, prometo terminarlo el día miércoles, pero espero terminar
el tema de los prolegómenos ahora. Así que recordando un poquito, habíamos hablado en el punto número 3, por ejemplo, que era posible sistematizar, ¿verdad? La teología, que era factible, era posible poder sistematizarlo, porque hay diferentes factores que me permiten sistematizar la escritura. Una de ellas, por ejemplo, habíamos hablado, indiferente del orden, habíamos hablado que la revelación es progresiva, que la escritura es una unidad, que la escritura es la palabra de Dios. Habíamos dicho también que se puede sistematizar porque Dios nos ha capacitado para poder hacerlo. Y creo que esa es de alguna manera nuestro soporte, que tenemos el Espíritu Santo y que Dios a través de su Espíritu nos ha capacitado a nosotros los creyentes para poder comprender toda la revelación, para poder sistematizar la Escritura referente a cualquier tema que nosotros podamos tocar. Así que, bueno, lo dije en una forma indistinta, sin orden, pero el orden que habíamos visto aquí, recordando un poco el día miércoles, era que se puede sistematizar, la teología es factible, porque la existencia de Dios es una realidad, ¿verdad? Porque Dios existe, entonces se puede sistematizar. Y no sé si ustedes van a querer tomar nota de algo de pronto aquí, pero lo vimos y de pronto podría pasar un poquito más rápido, pero ustedes me dicen si es que no tomaron nota o si quieren volver a tomar nota, tomar algunos apuntes. No tengo ningún problema en que lo puedan volver a hacer, no hay ningún inconveniente. Y si no, podemos ir avanzando. Además de eso, recordarles que si les quedó alguna pregunta en el aire, algo que vieron en la clase y que de pronto dijeron, esto no me quedó claro, pueden aprovechar ahora en esta parte introductoria para preguntar o consultar cualquier cosa que quieran consultar. Yo de entrada le digo algo. Para quienes no saben, yo, bueno, algunos sí saben aquí, por más de 17, 18 años me dediqué a la docencia, porque esa es mi profesión secular. Así que para mí no es ningún problema que ustedes me bombardeen con preguntas o hagan las preguntas que quieran. ¿Sí? No, para mí no hay pregunta tonta. Todas las preguntas nos ayudan, porque de pronto justo alguien pregunta algo que un alumno quiso preguntar y no estuvo aquí. Entonces, para mí no es ningún problema, por muy insignificante que usted cree que pueda hacer la pregunta, o muy obvia que usted cree que puede hacer la pregunta, creo yo que puede servir. Podemos sacarle provecho a la pregunta y poder responderle eh, desde nuestro alcance. Así que, bueno, habíamos visto esto entonces. Es posible sistematizar porque la existencia de Dios es real, ah, porque Dios nos ha capacitado para poder hacerlo, podemos sistematizarlo. Eh, el Espíritu Santo nos ha capacitado. Pablo nos habla de eso en el libro de Corintios, que Él nos ha capacitado y nos ha dado la revelación por el Espíritu Santo y que ahora tenemos la capacidad de poder entender lo que antes nosotros no podíamos comprender. Ya no somos hombres simples, naturales, sino que ahora nos hemos constituido en personas que entendemos lo espiritual, que podemos comprender lo espiritual. Cuando una persona o cuando un creyente no puede comprender lo espiritual, a ver, cuando pensamos en esto, a veces decimos, ¿y por qué este hermano puede comprender mejor el tema espiritual que yo? ¿O por qué este hermano puede comprender mejor que el otro? Factores hay muchos factores que conllevan a eso. Bueno, uno de los principales factores que yo siempre digo es el tema de que somos muy dados a la pereza, somos muy dados a eso. No es que el Espíritu Santo no nos haya capacitado para poder comprenderlo. O sea, somos negligentes en nuestro acercamiento hacia la Escritura muchas veces. Y ese es uno de los factores. Quienes pastoreamos podemos ver muchas veces eso en la realidad. Pero también otro de los factores es el estado de cada creyente, ¿no? El estado de cada creyente. Si bien es cierto, si bien es cierto, todos los creyentes posicionalmente estamos en Cristo, no todos los creyentes caminan llenos del Espíritu Santo. Entonces, eso es otro factor, otro factor. Pero bien, entonces Dios nos ha capacitado,
por lo tanto podemos nosotros sistematizar. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta o algún comentario al respecto que quieran hacer. Con mucho gusto los escuchamos. Sé que ustedes, por temas de tiempo-espacio, es muy difícil que ustedes se puedan conocer más que por esta pantalla, ¿verdad? Y, pero igual, ahí muchos de ustedes están viendo y tenemos a nuestro hermano Edwin que nos acompaña desde Honduras. Bueno, Frank está en Costa Rica. Nuestra hermana Dorling está haciendo un esfuerzo sobrenatural por estar aquí con nosotros y está en España, por lo tanto allá está por amanecer. Y nuestro hermano Ismael que está en Perú. Y tenemos otros hermanos que están en Estados Unidos, en Chile, en México. Así que tenemos variedad de naciones aquí en esta clase y es un privilegio para mí poder estar al frente de ustedes por espacio de 3 meses para acompañarlos en este curso. Muy bien. Entonces, también habíamos dicho que es posible sistematizar porque toda la Biblia es revelada por Dios. ¿Sí? Este es el mejor texto, después la de Pedro, que nos habla acerca de la revelación de la Escritura, ¿no? Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y después la vamos a usar mucho cuando veamos el tema de la inerrancia y de la suficiencia de la Escritura. Pero podemos sistematizarlo, la Escritura, la teología, porque toda la Biblia es revelada por Dios. Siguiente, podemos sistematizar porque la Biblia es una unidad. La Biblia es una unidad, ¿verdad? Sin ningún error. Todos nosotros creemos que no encontramos ningún error en la escritura hablando del original. Y después vamos a hablar eso cuando hablemos del canon, ¿correcto? O sea, cuando hablamos del original, hablamos que la escritura no contiene ningún error. Cuando hablamos de tema de traducción, ya tenemos que hablar de tema de gustos también, ¿no? Porque hay quienes les gusta leer la Reina y Valera, la Biblia de las Américas, la Biblia de Jerusalén, la Biblia de Dios habla hoy, qué sé yo. Pero cuando hablamos nosotros del original, sabemos que la escritura no contiene ningún error. Es un todo la Biblia. Las aparentes contradicciones son paradojas, no son contradicciones, no hay contradicciones en la escritura. Todo apunta a una sola cosa. Todo tiene un tema central. La Biblia es un libro de teología, de teología. Hay quienes quieren decir que la Biblia es un libro más de ciencia que de teología, pero la Biblia es un libro de teología por donde lo miramos, por donde lo miramos. Vamos a hablar más adelante un poquito, comparando cuando hablemos del racionalismo, lo que piensa la ciencia bíblica con respecto a la escritura. Pero desde ya le planteo el punto que la Biblia es un libro de teología. Es un libro de teología que nos habla acerca de una persona donde ese autor es esa misma persona, que es el protagonista. Por lo tanto, nosotros creemos que la escritura es una unidad y nos maravillamos y nos fascinamos de esto, que cuando miramos el tiempo, la línea de tiempo, la escritura, y vemos a Isaías, y vemos a Pedro, y vemos a Amós, y vemos a Pablo, todos hablando de un mismo personaje, apuntando hacia una misma cosa, indistintamente del tiempo, de la cultura y de la capacidad y la preparación que cada uno de ellos ha tenido. Eso no podría ocurrir hoy. Si yo le digo a Frank, le digo a Dordy, le digo a Edwin, que escriban acerca de un tema en particular, si yo le digo, por favor, escríbanme acerca de economía, cada uno va a presentar una perspectiva de acuerdo a su país, a su cultura, y seguramente no nos vamos a poner de acuerdo. Pero podemos ver nosotros la unidad que tiene la escritura
Y como todo va centrándose en la persona de Cristo, y eso hace posible entonces que se pueda sistematizar la escritura. Muy bien. ¿Preguntas? Recordamos también que habíamos visto que la revelación vino progresivamente, ¿verdad? En un proceso, hay cosas que no podíamos ver en el Antiguo Testamento y que ahora no son claras, evidentes. El apóstol Pedro nos habla acerca de eso, Pablo también, de que habían cosas que no se conocían antiguamente y que ahora nosotros la podemos conocer. Eso nos ayuda también a poder sistematizar. Amén. Yo les decía que no está bien que en cada versículo, levantemos cada versículo del Antiguo Testamento y querramos buscar a Cristo, pero sí es verdad que Cristo está en el Antiguo Testamento porque Jesús dijo, de mí hablaron Moisés y los profetas. Entonces podemos sistematizar la escritura porque encontramos a Cristo en el Antiguo Testamento. Y lo vemos en su progresión en el Nuevo Testamento y es posible entonces poder sistematizar. Y habíamos visto esto, que la Biblia utiliza, la misma escritura utiliza la sistematización en Romanos 3, que la teología histórica da testimonio de su utilidad. Cuando hablamos de la teología histórica estamos hablando de la teología de la enseñanza de los apóstoles, ¿verdad? Cómo ellos miraron la teología y ellos dan testimonio acerca de la utilidad de la teología sistemática. Y habíamos visto también que el Evangelio es la sistematización del mensaje de la salvación, ¿no? Y había presentado aquí en la lámina Mateo 28, no sé si lo recuerdan, y viendo un poco la progresión en lo que respecta a la salvación, como podemos ver en Mateo 28, 18, cómo primero se manda a ir, luego se manda a que se haga discípulos, se bautice y que se enseñe, ¿no? Y se veía claramente la forma como podemos ver la sistematización del mensaje de salvación en Mateo capítulo 28. Preguntas. Ninguna. ¿Esto está claro hasta aquí? ¿Sí? Amén, pastor. Claro. Amén. Lo vimos el día miércoles, lo estamos recordando. Es posible que esta lámina la mande hoy, ¿ya? Que todas estas láminas se envíen hoy en el grupo para que ustedes las puedan descargar, puedan seguir estudiando, le den un buen uso. No sé. Yo tenía, bueno, era más que todo eso, poder preguntar si había alguna manera de que se hicieran llegar esas diapositivas, esas imágenes al grupo y así poder descargarlas y tenerlas en el ordenador. Sí. Así pasamos menos tiempo escribiendo y todo eso, pienso yo, vamos. Sí, claro. Mi consejo siempre, y aquí quienes ya tienen buen tiempo estudiando, es que yo le digo, ¿sabes qué? Las láminas, descárguenla, yo se las vamos a mandar, siempre las mandamos, de todos los cursos, siempre, o sea, todos los alumnos que van estudiando con nosotros tienen todo su material de lo que presentamos aquí, porque se lo enviamos una vez que termina la clase, pero siempre mi consejo es que tomen nota de las cosas que a ustedes les resulta relevante, importante, porque a veces uno dice, eso sí me voy a recordar, y pasa, termina la clase y no te recuerdas más.
Entonces, Sí, sí. siempre mi invocación es a tomar nota. Vale, yo también tengo otra pregunta, perdón que sea un poco pesada, No, pero quisiera saber, ¿estos vídeos que están grabados estarán siempre en esta plataforma o se irán eliminando? ¿Cómo lo hacen? Es una buena pregunta. Están hasta que termina la clase, tú puedes entrar a ver las veces que quieras mientras dura los 3 meses y le Vale. damos a veces unas 7, 8 días después de terminar la clase. O sea, supongamos las clases las terminamos a abril, ¿no? Supongamos que terminamos el 10 de abril, voy a poner cualquier número, 10 de abril. Hasta el 17 de abril están en la página. Eso significa que tú más tarde puedes volver a verla. O sea, puedes verla en vivo, puedes verla grabado, las veces que quieras, puedes repasarla, Sí, sí. tienes libre acceso mientras las clases están aquí. Sin ningún problema. Bien. Bien, vimos este pasaje de la sistematización de la salvación. Tratamos en la medida de lo posible de brindarle todas las facilidades para que ustedes puedan estudiar. Es la idea. Todas las facilidades para que ustedes puedan estudiar. Pastor, Adelante, Frank. yo me recuerdo tal vez un ejemplo de cuando Felipe fue llevado al desierto y se encuentra con el eunuco etíope. Entonces el eunuco etíope iba en el carro y iba leyendo Isaías, ¿verdad? Y Felipe le dice, ¿estás entendiendo lo que estás leyendo? Y Felipe y el eunuco dice, es que si no tengo quien me explique, ¿cómo voy a entender, verdad? Y dice que Felipe dice que le llevó de Isaías por los profetas hasta Jesús, ¿verdad? Entonces, por decirlo, él sistematizó todo, digamos, desde donde estaba leyendo el eunuco hasta llevarlo a Cristo, ¿verdad? Entonces, como lo que estamos viendo, ¿verdad? De la sistematización, Felipe tomó Isaías y cogió diferentes pasajes de las escrituras para guiar al eunuco a Cristo, ¿verdad? Amén. Y es muy interesante lo que dices, porque, a ver, ¿qué se nos hace para nosotros más fácil mirar? ¿El Antiguo o el Nuevo Testamento? Para nosotros es mucho más fácil mirar el Nuevo Testamento, ¿verdad? Bueno, Felipe no tenía el Nuevo Testamento, porque el canon se cierra aproximadamente por el 300 después de Cristo, aproximadamente. Entonces, el Nuevo Testamento. Así que Felipe lo que tiene solamente es el Antiguo Testamento. Cuando Pablo entra a la sinagoga, Pablo está presentando desde allí defensa de Cristo desde el Antiguo Testamento. No tiene el Nuevo Testamento. A nosotros nos complicaría bastante presentar a Cristo desde el Antiguo Testamento como lo presentaban ellos. Se nos complicaría mucho. O sea, tendríamos que hacer unos exégetas, pero maravillosos, para encontrar a Cristo allí. Pero ellos no tenían ningún problema. Ahora, les ayudaba la cultura, les ayudaba el idioma, a nosotros nos complica la cultura y nos complica un poco el idioma, ¿no? El conocer profundamente el hebreo, pero a Pablo no le complicaba, ¿no? Pablo dice, yo hablo lengua más que todos ustedes, ¿no? Que habla latín, habla hebreo, habla arameo, habla griego, no tiene problema. Entonces, pero sí, lo que acabas de decir, Frank, es un buen ejemplo, porque Esteban está llevando al eunuco presentando a Cristo del Antiguo Testamento, o sea, sistematizando todos los temas para hablar, para presentarle a Cristo, lo mismo que hace Pablo, ¿no? A nosotros, de hecho, se nos complicaría mucho el tema, mucho. Pero es un buen ejemplo de cómo podemos sistematizar. O sea, ¿sistematizaron ellos? Amén, sí lo hicieron. Sí lo hicieron. ¿Dieron respuesta mirando toda la escritura? Sí. El mismo Cristo, ¿recuerdan cuando resucita y va camino a Emaús? Y va y se encuentra con estos hombres camino a Emaús, empieza a citarle la escritura y a hablarle acerca de él. ¿Y qué está haciendo Cristo? Está yendo por todo el Antiguo Testamento para decirles
de que Él es el Mesías. Él es el Mesías. Entonces, ahora cuando nosotros miramos la Escritura, va cobrando mucho interés el tema de conocer la teología sistemática porque nos permite dar respuesta. O sea, Cristo lo hizo, lo hicieron los apóstoles. O sea, nos permite dar respuesta. Amén. Y eso es importante para nosotros. Vuelvo a repetir, no es que nosotros queremos salir con la espada desenvainada y querer debatirle a todos acerca de la teología sistemática, pero necesitamos tener respuesta. Somos creyentes, muchas veces nos preguntan acerca de Dios y no sabemos qué vamos a responder. Así que es muy buena la ilustración. Pastor, yo quería más que todo añadir un comentario, sin más. Ayer que estaba viendo el vídeo, decía en una parte que no necesariamente en toda la Escritura, sobre todo en el Antiguo Testamento, se podía ver la persona de Cristo. Y aunque la Biblia pues, nos enseña que no es un conjunto de relatos desconectados entre sí, podemos ver de una u otra manera la persona de Cristo. Por ejemplo, en la vida de José, ¿no? O por ejemplo, Jonás, cuando estuvo las 3 noches, ¿no? En el vientre del gran pez. Así Jesucristo estuvo en el centro o en el vientre de la tierra, por llamarle así. A eso se le llama tipología, que José es un tipo de Cristo, Jonás un tipo de Cristo, Isaac un tipo de Cristo. Más cuando me refiero al tema de que en cada versículo no está Cristo, es cuando hacemos una exégesis y después queremos llevarlo al plano de la hermenéutica y queremos forzar cualquier texto bíblico para decir, por ejemplo, voy a decir cualquier cosa, pero de pronto, no sé, de pronto que una espada representa a Cristo. O sea, cuando se trata de espiritualizar los textos bíblicos y crear una metáfora, un simbolismo para representar a Cristo. Entonces, allí es donde tenemos que tener cuidado. Pero cuando miramos la tipología, sí, miramos que José es un tipo de Cristo, miramos que Isaac es un tipo de Cristo, miramos que, no sé, Jonás es un tipo de Cristo, y podemos seguir mencionando algunos tipos de Cristo. Incluso cuando miramos instrumentos ceremoniales, podemos ver tipo de Cristo también. Bueno, eso un poco se ve en el tema de la hermenéutica. Pero eso era más que nada mi apreciación. Bien. La teología sistemática es provechosa. ¿Por qué es provechosa? Lo habíamos visto. Es la única manera de responder a la pregunta ¿qué dice Dios al respecto? ¿Verdad? Es la única manera. ¿Qué dice Dios al respecto? De nuevo, pensamos en el ejemplo de Felipe con el eunuco. O sea, ¿quién me va a enseñar acerca de Cristo? O sea, ¿qué dice la Escritura acerca del Mesías? Entonces, Felipe lo lleva por la Escritura, ¿no? Es la única manera de obedecer completamente a Dios. Y es la única manera de adorar correctamente a Dios. ¡Wow! El valor que tiene la teología sistemática. Porque tú quieres adorar a Dios, porque tú quieres obedecer a Dios, porque tú quieres conocer todo el consejo de Dios. Entonces, es provechosa la teología sistemática. Es provechosa. ¿Amén? ¿Preguntas? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Repito, no quiero parecer pesada, pero yo quiero aprovechar el tiempo lo más que pueda y para eso está esta plataforma, ¿no? Cuando se va a hacer un devocional o una enseñanza, yo escuchaba de un pastor que me encanta mucho, de Suhal Michelin. Él decía que, bueno, que tenía que ponerse en ese contexto, ¿no? del versículo que se leía, la caída, más bien la creación primero, la caída y la redención. ¿Esto en qué entra? ¿En qué teología?
Eso es una sistematización. Cuando, a ver, voy a ponerme en el plano de predicador, ¿sí? Cuando predico, quiero llevar a mi gente, a partir de cualquier tema que quiero predicar, después de haber hecho mi exégesis, quiero llevar a las personas al entendimiento de eso, ¿no? De la necesidad, porque son hombres caídos, de la necesidad de ese mensaje, porque son hombres caídos, y diferente del tema, quiero hacerles entender su necesidad. Quiero hacerles entender que hay alguien que es un redentor y su necesidad por ese redentor, indistintamente de la audiencia que tenga, sea creyente o no sea creyente, quiero hacerles entender eso. Entonces, eso un poco más apunta, cuando Sugel dice eso, apunta un poco más al tema de una hermenéutica cristocéntrica para un determinado tema. Para un Vale, determinado tema. O sea, si yo lo quiero pillo. yo quiero hacer un sermón, o quiero hacer un devocional, o un estudio, yo estoy pensando en que quiero en todo momento presentar a Cristo en mi sermón. Quiero presentar a Cristo en mi sermón. O sea, quiero terminar despertando en la gente el deseo por Cristo, la pasión por Cristo. Más o menos es la idea que tiene Sugel, porque él está orientando su explicación a un tema más, digamos, hermenéutico, de algún tema en particular o algún devocional en particular, que es la forma correcta. Eso deberíamos hacer todos los que enseñamos, predicamos. ¿Alguna otra pregunta? Vimos este pasaje y creo que se los comenté, ¿verdad? Que el punto aquí es que la teología nos quiere apuntar a que andemos como es digno del Señor. Esa es la meta, es la meta. ¿Amén? Es la meta. Bien. La teología puede ser tanto doxológica como personal. Y cuando hablamos de doxológica, es un término que se usa en la escritura, que tiene, doxo es una palabra griega que tiene que ver con fama, pero en un término más cristiano, la palabra doxología tiene que ver con alabanza, con expresar una alabanza, expresar una adoración. Entonces la teología nos lleva a eso, nos debe llevar a eso. Tiene que ser eso, ¿no? Una adoración personal. Cuando nosotros conocemos la teología correctamente, cuando nosotros enfocamos nuestra teología correctamente, va a producir en nosotros una adoración personal a Dios, y no solamente es una adoración personal a Dios, sino que va a producir gratitud en nuestro corazón de conocer la teología correctamente. Hay un gran problema, tenemos un gran vacío en la iglesia hoy, y es el poco conocimiento acerca de Dios. Mucha gente dice conocer a Dios. Yo me temo que poca gente conoce a Dios. Me temo que poca gente conoce a Dios. No te da el conocimiento de Dios de estar en una iglesia sana. Eso no da el conocimiento de Dios. O sea, cualquiera puede llegar a la iglesia. Y eso hay que también dejarlo claro. Mucha gente llega a la iglesia. Mucha gente. Es poca la gente que llega a Cristo. Necesitamos que la gente llegue a Cristo. Entonces, el punto es que cuando la gente no conoce la teología, mucha gente termina confundida por no conocer la teología correctamente. ¿Cómo expresamos una correcta adoración a Dios? ¿Cómo expresamos una correcta alabanza a Dios? ¿Cómo expresamos una correcta gratitud a Dios? ¿Cómo elevamos una correcta oración a Dios? Porque conocemos la teología. O sea, si tú me dices, pastor, ¿quiere decir que la teología es importante en mi vida cristiana? Por supuesto que es importante la teología. Yo lo estoy presentando aquí, pero ustedes van a ir mirando y valorando su valor
cada vez que vayamos avanzando en la escritura y vayamos avanzando en el curso. Es importantísimo cómo es que nosotros, qué percepción tenemos acerca de Dios. Es vital en el cristiano. O sea, ¿qué percepción tienes tú de Dios? ¿Qué percepción tiene? La percepción que tiene una persona de Dios puede definir su destino. ¿Sí o no? Amén. Todos somos teólogos, recuerden. Todos somos teólogos. Todas las personas, indiferentemente del lugar donde se encuentren, la cultura en que se encuentren, todos somos teólogos porque todos tenemos una percepción acerca de Dios. Todos, todos. Pero queremos tener una correcta percepción acerca de Dios. Porque eso nos permite poder ubicarnos correctamente en la Escritura y poder fijar nuestros ojos en la persona de Cristo, que es el centro de la teología, y poder adorar a Cristo correctamente. Eso repercute en nuestra vida. Repercute en nuestra vida. Te vuelvo a repetir, si al cabo de 3 meses tú miras y dices, yo sigo siendo el mismo, entonces has pasado por la teología en vano. Has pasado por la teología en vano. Puede ser doxológica. La teología distingue entre lo verdadero y lo falso. Creo que este es un gran problema hoy, ¿verdad? Siempre decimos, oye, es que la iglesia no tiene discernimiento. La iglesia no tiene discernimiento. No tiene discernimiento porque no conoce la teología. Porque la teología me permite separar la paja del trigo. La teología me permite saber qué cosa es correcto y qué no es correcto. Cuando yo me siento a escuchar un sermón de alguien, yo puedo detectar si ese sermón es correcto, si ese sermón es cristocéntrico, si me está dando gato por liebre, si me está enredando las palabras, si me está presentando algo que parece ser Cristo, pero no es Cristo. Nosotros nos sorprendemos de cuánta gente con facilidad cae en las redes de los falsos maestros. Nos sorprendemos con mucha facilidad. Pero ¿cuál es el problema? ¿Podemos detectar cuál es el problema por el cual las personas con tanta facilidad caen en manos de falsos maestros? El problema es que no conocen la teología. Ese es el problema. Porque la teología me permite distinguir qué cosa es verdadero, qué cosa es falso. Hoy, al terminar la clase, debe ser más santo que ayer y así sucesivamente, porque la teología produce santidad. Amén. Y tenemos Amén. que decir un fuerte amén en nuestros corazones, porque la teología produce santidad, porque estoy buscando, intentando conocer a Dios. Y uno de esos atributos es que Dios es santo, ¿verdad? O sea, la teología produce santidad, debe producir santidad en nuestras vidas, la teología. Debe producir un impacto en nuestras vidas. Y los que me rodean, mi entorno, tienen que ver, tiene que ser evidente en los que me rodean que yo no solamente soy un estudiante de teología o alguien que se matriculó para estudiar la teología sistemática, sino que tienen que ver en mi vida que lo que yo estoy estudiando, lo que estoy recibiendo, está redundando, está dando frutos de santidad en mi vida. La teología produce santidad, hermano. Produce santidad. Son sus efectos. Produce santidad. Amén. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. ¿Cuántos de ustedes, aparte de Frank, enseñan o tienen la oportunidad de enseñar en la iglesia?
yo, pues, no sé si te recuerdas que te he mandado un estudio que estoy haciendo hace poco sobre la feminidad bíblica. em, Así como que se dice enseñar, no, pero sí colaborar con estudios como estos para las mujeres en la iglesia. Excelente, excelente. Edwin también creo que tiene posibilidad y oportunidad de poder pararse detrás de un púlpito y poder enseñar. Es importante, y esto es un consejo, no sé quiénes más realizan este trabajo y tienen este privilegio, pero es importante para nosotros pensar en esto, pensar en el tema de la teología en relación con la santidad. Es importante, es de vital importancia. Mi vida tiene que ir en relación con la teología, con el conocimiento de la teología. No pueden ir contrapuestos, no pueden ir distantes, no pueden. Si eso ocurre, no va a causar ningún impacto en la vida de nadie. O sea, cuando pensamos nosotros en estas palabras de Mateo, diciéndonos que somos sal y luz de la tierra, ¿en qué pensamos? ¿En qué pensamos? O sea, tenemos que pensar, lo primero que tenemos que pensar es que lo primero que tenemos que alumbrar es nuestra casa. Que eso es lo primero que tenemos que alumbrar. Y mi teología, mi conocimiento de Dios, tiene que tener relación directamente proporcional con mi santidad. Yo voy a caer un poco pesado insistiendo en eso, porque quiero que todos los que siguen este curso caminen, transiten esa vía de la santidad, a partir de conocer correctamente la Escritura. Amén. Voy a estar insistiendo una y otra vez sobre eso, porque necesitamos eso. O sea, necesitamos que la teología invada el corazón nuestro y nos santifique. Ese es el propósito. La teología nos ayuda a superar nuestras ideas erradas. A ver, si yo le pregunto a ustedes, ¿qué idea equivocada tienes de algo doctrinal? Yo sé que ninguno me va a responder. No, pastor, yo casi errores doctrinales y no creo que tenga. Entonces, no, y déjeme recordar, y quizás la próxima semana se lo digo porque ahora no se me viene a la mente ni una. Pero este curso nos va a ayudar también un poco en eso. Con presupuestos que venimos de pronto, con prejuicios que venimos, que traemos de pronto distintamente de la iglesia, del lugar, a veces podemos tener alguna idea equivocada respecto a algún tema doctrinal, y la teología sistemática nos ayuda a responder, a aclarar algunas de estas ideas erradas. Una de las cosas que tengo como anécdota en la Teología 2 es que cuando presentamos la humanidad, o sea, la unión hipostática, la humanidad y la deidad de Cristo, todos, yo empiezo preguntando, y cuando empecemos el segundo curso voy a empezar preguntando, haciendo esta pregunta. ¿Crees que Cristo es 100% Dios y 100% hombre? Y todos ustedes me van a decir, amén. Amén, pastor. Porque si no creen, están expulsados del curso. Tienen que creer. Pero cuando los llevo pensando un poco en la humanidad de Cristo, empieza nuestra lucha. Empieza nuestra lucha y queremos sobreponer la deidad sobre la humanidad. Y eso va a ocurrir seguramente. Y yo voy a estar ahí lidiando con ustedes
sobre esos errores que a veces tenemos con respecto a la humanidad de Cristo. Más aunque decimos que es 100% Dios y 100% hombre, en nuestro esquema mental, nosotros lo que hacemos es exaltamos más la deidad que la humanidad, ¿verdad? Y nos olvidamos un poco de la humanidad. Entonces, a veces podemos traer alguna idea errada que la teología sistemática nos ayuda. Nos ayuda a crecer como creyentes. Adelante, te escucho, Ismael. Justo también escuché el tema y hay algunos que he escuchado que, no sé si usted lo habrá escuchado también, el tema de la encarnación de Dios, de su humanidad, que algunos lo han dicho que Dios es 50% hombre y 50% Dios, de las cuales de hecho que no es verdad. Y no sé qué hay dentro de esa doctrina, creo que se ha escuchado bastante. Eso no sé si porque lo he escuchado en algún momento, no al 100%, como se dice, Dios es 100% Dios, Jesús, y 100% hombre. Pero he escuchado yo que dicen Jesús es 50% Dios, 50% hombre, porque era humano, ¿no? Y también tenía de divinidad, pero ahí veo que le está restando prácticamente los atributos que en este caso Dios tiene. Jesús en eso. A ver, esa es una doctrina que nació muy temprano, muy temprano. Los arrianos tenían la idea de que Dios había sido creado, los gnósticos que Jesucristo era una emanación de Dios, tienes los docetas que pensaban de que no puede tocar Dios, Cristo, siendo Dios no puede tocar lo físico, Dios no puede tocar lo físico, y bueno, una serie de doctrinas falsas que están desde el primer siglo, y que lo vemos nosotros, por ejemplo, a Juan atacando, ¿no? Esa doctrina, tanto en el Evangelio como en su carta. Pero yo voy a presentar 5.000 versículos bíblicos defendiendo la deidad de Cristo y la humanidad de Cristo en la Teología 2, con un argumento sólido de que Cristo es 100% Dios, 100% hombre. O sea, no hay forma que eso no sea posible. Y también presentando las ideas equivocadas acerca justamente de lo que acabas de mencionar tú y de todas estas corrientes liberales que hasta hoy están, ¿no? Porque la idea de los arrianos, ¿quién la tomó? La idea de los arrianos la tomó los testigos de Jehová, de que Cristo fue creado, ¿no? Es un ser creado. ¿El tema arminiano tiene este tipo de concepto en este caso? Yo creo que el tema de los arminianos no es que creen que es 50% Dios, 50% Dios. Hombre, yo creo que el tema de los arminianos va porque ellos no han comprendido, o sea, en la mente lo tienen y saben de que Dios es 100% hombre, 100% Dios. El punto va porque ellos no tienen la capacidad de poder comprender, no porque no tengan la capacidad, sino porque no se involucran en el estudio de mirar la importancia que tiene la humanidad de Cristo para nosotros. Porque si Cristo no es hombre, estamos perdidos. Estamos perdidos. O sea, no es que nieguen la humanidad de Cristo, no es que nieguen la deidad de Cristo, es que justamente no entra en el tema de la sistematización para mirar acerca de la humanidad de Cristo. Entonces, si Cristo no fue hombre, estamos perdidos. Estamos perdidos. ¿Cómo se va a compadecer de nosotros? Amén. Ok, pastor. Gracias. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? De hecho, Dios le bendiga. De hecho, iba a hacerle ese comentario, pastor, que no crea que Jesucristo, 100% hombre, entonces estaría en vano el hecho de que Él sea nuestro abogado, alguien que abogue por nosotros, que vivió en carne propia el sufrimiento y por ende pues aboga por los que son sus hermanos, en este caso nosotros, hijos de Dios. Entonces solamente era eso, pastor. Sí, es que es descabellado, o sea, se trae abajo el cristianismo. Es descabellado pensar
de que, a ver, ¿qué dice el libro de Hebreos? Que ya los toros ya no se puede, ya no funciona, porque para que los toros funcionen nosotros tendremos que ser toros. Un toro tiene que morir por un toro, ¿verdad? Entonces, para que funcione, o sea, un humano tiene que morir por otro humano, ¿verdad? Y poder cumplir y satisfacer las justas demandas de Dios. Entonces, no, o sea, es descabellado pensar de que Cristo tiene solamente parte de la humanidad, o como decían los gnósticos, de que cuando Cristo está en la cruz, cuando Cristo está en la cruz, en ese momento que está en la cruz, Él allí solamente es hombre porque está sufriendo. Y cuando Cristo hace un milagro, deja la humanidad para poner por encima la deidad y poder hacer el milagro. Cuando está en la cruz, deja la deidad para poner por encima la humanidad. O sea, como que deja de ser Dios y es solamente hombre cuando está en la cruz. Y cuando hace el milagro, deja de ser humano y solamente es Dios. Eso es una locura. Estamos hablando, pastor, Es una entonces herejía. en este caso, de que Jesús, en su encarnación, en este caso Dios, cuando se encarnó, Él no se limitó en este caso en sus atributos, porque tengo entendido, bueno, claro, tú, Jesús, llegó a tener atributos humanos y también pero tenía los atributos divinos. Pero cuando estuvo aquí en la tierra Jesús, él se limitó a esos atributos divinos, porque había un momento cuando caminó sobre las aguas. Eso equivale a que él se limitó y por un momento demostró su divinidad, en este caso un atributo que es su como todopoderoso, en este caso, cuando caminó por las aguas. Ustedes me están tentando a entrar a la teología 2 cuando todavía no nos toca. Es que exactamente eso iba a decir. Así que no hay que comer ansias y vamos a esperar 3 meses. Estos muchachos van muy adelantados. Y vamos despacio. ¿Ya? Porque ahí vamos, cuando hablemos de la humanidad y la edad de Cristo, vamos a tener mucho por discutir seguramente, y muchas preguntas, y ahí vamos a entrar de lleno abordando todas las preguntas acerca de la humanidad, mirar los milagros, y ahí ese milagro era qué estaba pasando, ¿no? Con la humanidad, con la deidad, ¿no? Cuando hablemos de la unión con Dios. Sé que es tentador, y uno quiere preguntar todo en una clase. Yo entiendo, yo soy alumno, también he estudiado en un seminario, y yo sé que así. Pero vamos despacio. Bien. Recordarles un poco esto que es importante. Doctrina sana produce conducta saludable. ¿Amén? ¿Sí? ¿Es verdad eso o no es verdad? Amén. Si tenemos una doctrina correcta, vamos a tener conductas saludables. O sea, el problema es este. Este es el gran problema dentro del mundo cristiano. Que no hay una doctrina sana, por eso es que no hay conducta saludable. Por eso es que vemos que la gente incluso interpone los roles. O sea, ¿por qué hay el feminismo en la iglesia, hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué se está introduciendo? ¿Porque hay una doctrina sana? Por supuesto que no. Porque si hubiese una doctrina sana, hubiese una conducta saludable y entenderíamos nuestros roles. Entenderíamos que el punto no es el debate quién está por encima de quién. El punto es cómo se cumplen los roles, el diseño de Dios. Solo por poner un ejemplo de cómo es que la doctrina sana produce conducta saludable. Y la importancia que tiene conocer correctamente la doctrina. Vamos a ver, por ejemplo, Efesios 4:12.
a fin de perfeccionar a los santos, dice Pablo, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, ¿cuál es el propósito de la doctrina? ¿Por qué estudiamos doctrina? ¿Por qué estudiamos teología? ¿Para qué estudiamos? ¿Para qué? Estudiamos porque queremos llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Por eso es que hoy la iglesia tiene grandes problemas en el mundo. Por eso. Ese es el gran problema. Entonces, no tenemos doctrina sana, no tenemos doctrina saludable, por lo tanto, no podemos tener cristianos con conducta saludable. Ese es el gran problema. El tema central de por qué la iglesia hoy está como está. Preguntas, comentarios, dudas, quejas, por favor, este es el momento. No, un comentario, porque de hecho el Señor en su palabra dice, no recuerdo ahora mismo la cita, pero creo que es en el Antiguo Testamento donde dice que su pueblo perece por falta de conocimiento, ¿no? Eso tendría que llevarnos a nosotros a buscar más de Dios. Oseas 4, ¿no? Sí, así es. Eso es correcto, eso es verdad. ¿Alguien más quiere preguntar algo o hacer algún comentario? Yo estoy... ¿quién está por aquí? Ah, Frank, adelante. Sí. Bueno, también como dijo la hermana, y lo que estamos viendo justamente ahorita, también el primer punto, ¿verdad? De la teología que dice puede ser tanto doxológica como personal. A mí se me viene a la mente Saúl, porque Saúl en 2 ocasiones cometió fallos, ¿verdad? Por tener una mala perspectiva de lo que es Dios, ¿verdad? De quién es Dios y a lo que Él le agrada o no, ¿verdad? Por ejemplo, me pongo a pensar cuando Dios le mandó que destruyera a Amalek, que no se trajera nada del botín, ¿verdad? Y él cuando llega otra vez y Samuel dice, pero ¿qué es lo que yo escucho? Ese bramido de ovejas y de animales. Y dice, es que lo traigo para ofrenda al Señor. Entonces Saúl venía con muy buenas intenciones, pero no era lo que Dios quería, ¿verdad? Entonces Samuel le dice, ¿qué es más importante, el sacrificio o que me obedezcan a mí, ¿verdad? Diciendo el Señor, ¿verdad? O también cuando Saúl ofreció ofrenda a Dios para pedirle a Dios el favor para que les ayudara por unos enemigos que venían contra ellos y los estaban acorralando, ¿verdad? Y Samuel le dijo, pero es que eso no te correspondía a ti. Y quizás Saúl lo hizo con muy buenas intenciones. Entonces, también lo que estamos viendo, que la teología nos ayuda a tener una correcta adoración a Dios. Puede ser de que hay muchas personas muy sinceras en la iglesia que tienen mucho deseo de adorar al Señor, pero quizás están adorando en una dirección incorrecta, porque tal vez están adorando de una manera que Dios no está pidiendo, ¿verdad? Entonces, la teología nos ayuda a saber qué es lo que a Dios le gusta, cómo tenemos que adorarle y cómo no, ¿verdad? Entonces, es muy importante este punto. Amén, pastor. Sí, es muy importante eso. Y reafirmar lo que nos dice Frank, el punto es que hay gente con muy buenas intenciones. Y creo que todos tenemos buenas intenciones en la iglesia, ¿verdad? Yo no creo que alguien llegue a la iglesia y diga, a mí me gusta venir todos los domingos, pero yo ni quiero adorar a Dios. O sea, si está ahí es porque quiere adorar a Dios, por lo menos en la iniciativa. Pero el punto es este, que las buenas intenciones no siempre satisfacen lo que Dios quiere. Entonces, necesitamos conocer la revelación de Dios. Pero pienso entonces que mi perspectiva de Dios conduce mi corazón a Dios correctamente, ¿no? Mi perspectiva acerca de Dios. Si mi perspectiva acerca de Dios es la correcta, entonces mi corazón va a conducirse correctamente hacia lo que Dios quiere.
Podemos ver el caso de Saúl, podemos ver el caso del mismo David. ¿Recuerdan el censo? ¿Sí? Que él no debía censar, pero decide censar. Y el censar era como desconfiar de Dios, porque iba a empezar a contar el ejército para poder pelear y Dios quería que él cuente. Dios había peleado todas sus batallas. Entonces, David se había olvidado de quién era Dios. Bueno, pasó ese lapsus en que él empezó a confiar en él. Empezó a confiar en la capacidad de su ejército para enfrentar al enemigo y no en lo que Dios puede hacer. Y creo que allí de nuevo pensamos en la perspectiva incorrecta que hoy tienen los cristianos respecto a Dios. Ese es el tema. Ese es el tema. ¿Qué necesitamos? Aquí una invocación a quienes enseñan. Necesitamos centrar a nuestra gente en la doctrina. Pero para centrar a nuestra gente en la doctrina, los que tenemos la posibilidad de enseñar, nosotros tenemos que estar bien centrados en la doctrina. Debemos conocer la Escritura. Nosotros debemos trazar bien, debemos trazar correctamente la Escritura. Oye, ¿usted conoce su celular? Respóndame al revés y derecho, pastor, dígame, ¿no? Sí, sí. Me lo conozco perfectamente, sí, cómo no, sí. Desde el día que lo compré lo empecé a manipular, empecé a bajar las aplicaciones, sé todo de mi celular, ¿no? No hay nada que no sepa de mi celular. ¿Cuánto sabes de la Escritura? ¿Cuánto sabemos de la Escritura? ¿Qué tan bien podemos trazar y conocer las doctrinas? ¿Qué tan bien podemos hablar acerca de un tema en específico de la Escritura? Ese es el gran problema de la iglesia. No se sientan aludidos. Yo sé que ustedes conocen su celular y conocen la Biblia también. Pero vamos mirando el fondo, que ese es el gran problema. Hay necesidad por la teología en la iglesia. Hay necesidad urgente, hermano. Tan urgente es que vemos a las personas en una bola de problemas y no saben ni siquiera cómo dirigirse a Dios. Es urgente esto. Es urgente. Entonces, nosotros tenemos que cada día salir con esa urgencia de aquí y transmitir esa urgencia también para aquellos que no conocen al Señor o están pasando necesidades en nuestras iglesias. Bien, a veces hablo mucho, hermano. La doctrina falsa produce conducta enfermiza, entonces, ¿verdad? O sea, si por un lado la doctrina correcta produce vida saludable, la doctrina falsa produce conductas enfermizas. Aquí están la mayoría, ¿no? Tito 1:11, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Entonces, la doctrina falsa distorsiona la vida de las personas. ¿Por qué sufren las familias en la iglesia? ¿Por qué la gente ni siquiera sabe por qué ha nacido? ¿Por qué la gente no sabe ni siquiera cómo orar? ¿Por qué la gente confunde lo que significa alabar a Dios correctamente? ¿Por qué la gente ni siquiera sabe cómo es que debe adorar a Dios? La gente cree que puede cantar cualquier cosa. La gente cree que puede cantar cualquier cosa. La gente cree que puede llegar al servicio y hacer lo que quiera en el servicio. Puede saltar, tirarse, no sé, rodar. ¿Por qué la gente cree que Dios tiene, que ellos son el centro y que Dios tiene necesidad de ellos? ¿Por qué la gente cree que puede con su oración manipular a Dios? O sea, ¿por qué la gente cree eso, hermano? Porque no hay una doctrina correcta. Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Wow, a mí me da mucho temor esto. A mí me da mucho temor. Porque somos responsables delante de Dios. Porque hoy
desde el día miércoles que empezaste a estudiar, y los que empezaron a estudiar mucho antes, ya somos responsables delante de Dios de lo que nosotros estamos haciendo con su palabra. Somos responsables. ¿Amén? Amén. No me vaya a decir que ya no quiere entrar, por favor. Amén. Somos responsables. ¿Cómo estudiar la teología? Cosas prácticas de cómo debemos estudiar la teología. Parece que sí les voy a enviar la lámina, o voy a pedir que se la envíen, sí vamos a acabar, parece. Pero ¿cómo estudiamos la teología? Algunas cosas prácticas que debemos conocer, debemos orar. Hermanos, debemos orar. Debemos bañar nuestro estudio de la teología con oración. Todo nuestro estudio de la teología debe estar bañado de oración. Yo no puedo conocer a Dios y no orar. Yo no puedo decir, conozco a Dios, estudio su palabra y no orar. Yo no puedo jactarme de discutir y debatir extensas charlas de teología y dar cátedra de teología si yo no oro. Aunque muchos lo pueden hacer, pero debemos estudiar la teología, debemos hacerlo en oración. Aquí un texto bíblico para que ustedes lo tengan como referencia, ¿sí? Para que lo tengan como referencia. Versículo 18, me gusta mucho, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que los ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Entonces, Pablo, versículo 16 y 17, está presentando una oración, de lo que él quiere para la iglesia de Éfeso. Así que debemos estudiar, número 1, la teología, debemos hacerlo en oración. Número 2, debemos estudiar la teología con humildad. Con humildad. Debemos tener humildad. ¿Qué es la humildad, hermano? ¿Alguien sabe qué es la humildad? A ver, los escucho. Yo iba a hablar, pero a ver, no quiero parecer como la mujer que dice Pablo, que somos habladoras y mucho bla bla, y aquí hay más caballeros, así que hablen, que hablen. Adelante, no, habla nomás, no hay ningún problema. Si los hombres Bueno, no pues hablan, vamos las mujeres hablan. Las mujeres ya hablamos. Esto no es feminismo, ¿eh, muchachos? Bueno, primero no es sinónimo de una persona tonta, ¿no? Porque a veces solemos decir que una persona humilde es una persona que es callada, una persona que es tímida, una persona que es pobre económicamente. Y yo creo que no es nada de eso. Yo creo que una persona humilde es aquella que reconoce su incapacidad y que sabe que, que depende de Dios absolutamente, del Espíritu Santo, para que pueda ser revelada la palabra a su vida. Amén. Pastor, Sí, adelante, Frank, te escuchamos. bueno, con respecto a la humildad, nosotros tenemos que tener siempre presente que la Biblia tiene autoridad sobre nosotros, ¿verdad? Entonces, que puede ser de que nosotros vayamos con prejuicios a un texto, ¿verdad? En que yo lo catalogo, que se entiende de esta manera, pero también es importante reconocer, ser humilde cuando quizás mi perspectiva sobre X tema no era el correcto, ¿verdad? Como lo que estábamos viendo anteriormente, ¿verdad? Que se puede ser de que tengamos conceptos erróneos acerca de lo que es la teología, ¿verdad? Acerca del conocimiento de Dios. Entonces, sí es importante tener humildad, sabiendo que si nosotros estábamos equivocados, ¿verdad? Con respecto, no podemos hacer una eisegesis, ¿verdad? O sea, tratar de meterle al texto lo que no dice, ¿verdad? Y que yo traiga mi propia conclusión o mis propias palabras al texto, sino dejar que el texto me hable a mí. Entonces, pienso, ¿verdad? Si estoy equivocado, me corrige el pastor, pero yo siento que hay que tener humildad en ese aspecto al momento de estudiar teología. Amén, pastor.
Voy a la carga. Muy bien. Adelante. Sí, comparto la postura de mi hermano Frank en el sentido de que las escrituras son autoridad sobre nosotros. De hecho, el Señor Jesucristo fue enfático al ordenarnos ser humildes. Y en todo caso, pastor, usted nos dio el consejo de que tomáramos esto de la teología como lo fundamental para poder presentarnos tal y como Cristo quiere que nos presentemos. La humildad corresponde al hecho de que no importa el grado de conocimiento que tengamos, no importa lo que hagamos, lo importante en este caso, mis hermanos, es saber que es Dios quien nos ha capacitado, el Espíritu Santo nos ha capacitado, nos ha dotado, entonces es darle la gloria a Él. Y por mucho que otra persona también venga y quiera alabarnos, la humildad también confiere el hecho de transferir esa alabanza a Dios y vernos nosotros solo como obreros, porque por ello estamos como obreros y el conocimiento que estamos adquiriendo, como lo dice Spurgeon en el libro, que cuando más pensamos en Dios, si en realidad queremos tomarlo de esta manera, vamos a tener ese enfoque en Dios, vamos a estar pensando en Dios y que ese pensamiento en Dios entonces nos va a doblegar, nos va a humillar, pero al mismo tiempo nos va a ir transformando, nos va a ir cambiando. Entonces, yo lo veo ese concepto de humildad de esa manera, pastor. Excelente, excelente. No tengo nada que refutar respecto a cada una de las definiciones, solamente a un poco reforzar dos palabras que ustedes acaban de decir. Dijeron dependencia, creo que fue Dorling, y Edwin, y creo que dijo gloria, y creo que en eso radica la humildad. Cuando yo dependo, o sea, Jesús dijo, el Señor Jesús dijo, imitadme a mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Qué cosa es la humildad? Es depender de, estar dependiendo de, siempre. Cristo estuvo en dependencia en todo momento de su Padre. En todo momento. Entonces, la humildad tiene que ver con eso. El día que tú te levantas, pones un pie fuera de tu casa y tú no te presentaste delante de Dios, ese día tú eres un arrogante. Tú le estás diciendo al Señor, yo no te necesito, yo no dependo de ti. Yo no dependo de ti. Entonces, la humildad tiene que ver con depender. Estamos todos los días dependiendo de Él. Él es superior. Él está por encima. Por lo tanto, al yo depender de Él, yo le llevo gloria a Él. Por eso remarqué esas dos palabras. Me gustaron mucho para elaborar la definición. Entonces, yo estudio la teología en dependencia para llevarle gloria. ¿Amén? Estudio la teología en dependencia del Señor para poderle llevar gloria. ¿Amén? Muy bien, muchas gracias por ayudarme a sacar la definición de lo que significa la humildad. Ustedes son excelentes alumnos, de verdad. Tiene que ver relacionado, pastor, también con lo que es ser esclavos de Cristo. Tiene que ver con eso. Tiene que ver con... Que Pablo habla bastante, él se considera como esclavo de Cristo. En Romanos, si no me equivoco, 4, creo. Sí, habla bastante sobre eso. Doulos. En el griego doulos, ¿no? Tiene que ver con eso, como esclavo por voluntad, ¿no? Porque un esclavo es el que depende de su, prácticamente, el amo nada más. Sí, claro. Sí, es una especie de sujeción, ¿no? Lo vemos en la Trinidad. Sí. Que Pablo, cuando habla de esclavos, tiene la idea de comprar esclavos en el mercado, ¿no? Es la idea de Pablo en el contexto, ¿no? Histórico, de que tiene la idea de comprar un esclavo en el mercado, y cuando se compra un esclavo en el mercado, él no tiene voluntad propia, sino que depende total y enteramente del amo. Entonces, de nuevo, aparece la palabra dependencia, ¿no?
Muy bien. En cuanto a los sacrificados de los ídolos, o 1 Corintios 8:1, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Amén. Amén. Por eso es que cada vez que conoces más, más humilde tienes que ser. Mm. Amén. Debemos estudiar la teología usando nuestra mente. Dios nos ha dado la capacidad de poder pensar, de poder razonar, de poder discriminar, de poder emitir un juicio. Entonces, usamos la mente para la teología. Bueno, aquí tenemos un texto bíblico que nos ayuda un poco a entender, Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, lo que pensamos, lo que nos ayuda a pensar. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, a través de la teología podemos comprender esa voluntad agradable y perfecta. ¿Por qué? Porque podemos comprender. Recuerden lo que les decía el día miércoles cuando hablábamos un poco, que la teología es ininteligible, o sea, se puede aprender con la mente humana y que incluso una persona que no es creyente puede comprender todo lo que estamos hablando sin que esta persona llegue a una renovación de su corazón, ¿no? A una regeneración. Mm. Letra C, debemos hacerlo en dependencia. Y bueno, ustedes toman nota del texto bíblico, Romanos 12:3. No sé si tienen alguna pregunta aquí, hasta aquí. Voy a dar a nuestro hermano, no sé si lo voy a decir bien, a veces uno no menciona bien, pero que me corrija, por favor. ¿Es Unai o Unai? Unai. Unai. A nuestro hermano Unai, que también está haciendo un esfuerzo por estar aquí en vivo en la clase, él también está en España. Y tenemos otro hermano más de España, que no puede, sí, él sí está descansando ahora. Buenas, hermano. ¿Cómo estás? Que el Señor te ¿Me bendiga. escuchan? Sí, por supuesto, Amén, te hermano, escuchamos. igualmente. Nada, aquí le decirle que son ya las 3 de la mañana, que es pronto. Por eso, el esfuerzo. Qué gusto escucharte y para mí es un privilegio poder estar aquí para compartir contigo la palabra del Señor. Muchas gracias, hermano. Aquí estamos. Un famoso texto bíblico de 1 Corintios 12:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Por qué tenemos la mente de Cristo? Porque tenemos su revelación. Y podemos, o sea, otra forma en la cual nos acercamos a estudiar la teología es que debemos hacerlo con gozo. Debemos estudiar teología sistemática, debemos estudiarlo con gozo en el corazón. Debemos hacerlo gozoso. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de todos ellos. Qué precioso salmo, ¿verdad? Qué precioso salmo. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. De verdad que precioso leer este salmo. Debemos acercarnos a la teología
y debemos acercarnos con gozo y con la expectativa de que el Señor abra nuestros ojos para poder contemplar sus delicias. Siguiente, debemos estudiar la teología sistemática en santidad. Amén. Debemos estudiar la teología sistemática en santidad. Creo que todos nosotros vamos luchando y batallando en nuestras vidas por querer cada día ser más santos, más como Cristo. Y es fundamental para nosotros que podamos acercarnos a la teología y acercarnos con un corazón sincero, aborreciendo nuestro pecado, aborreciendo nuestra propia naturaleza, que nos incapacita muchas veces para poder agradar a Dios. Pero es importante que nosotros nos acerquemos, procuremos acercarnos en santidad al estudio de la teología. Primera de Timoteo 6:4, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos, de entendimientos y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Hermanos, nosotros no estamos estudiando teología sistemática o no nos estamos empapando acerca de todos estos temas de teología porque queremos que alguien toque nuestras puertas para empezar a contender, para empezar a disputar acerca de la Escritura. El primer punto por el cual nosotros estamos estudiando teología sistemática, lo hemos dicho, somos nosotros. Es nuestra intimidad personal con el Señor. Y este texto bíblico ustedes también lo conocen muy bien, Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El alimento sólido es para ellos. Yo no puedo saber qué tanta madurez espiritual tienen ustedes, ni ustedes tampoco, a no ser que nos conozcamos, porque la madurez espiritual de un cristiano radica no en su acción, sino en su reacción. O sea, nuestras reacciones dejan evidencia de nuestra madurez espiritual, porque acciones cualquiera puede disfrazar las acciones. Todos en la iglesia de los domingos, ¿cómo nos portamos? Nos portamos de lo mejor para que el pastor nos vea, o para que los demás hermanos nos vean, ¿verdad? Un poco más y nos sale una aureola acá. Pero las reacciones son la evidencia de nuestro crecimiento espiritual. ¿Cómo reaccionamos? Eso deja en evidencia lo que somos. Y debemos de estudiar la teología de manera constante. No acaba con teología 4. El estudio de la teología no acaba con teología 4. ¿Cuándo acaba? El día que te mueres. Ese día acaba, hermano. A mí me dicen, pero pastor, ¿ya usted no ha estudiado? ¿Ya usted no se ha pasado estudiando allá en este seminario? ¿Ha estudiado esto, no ha estudiado lo otro? ¿Por qué quiere seguir estudiando? Bueno, voy a terminar de estudiar el día que me muero. Ese día voy a descansar de estudiar. Debemos de estudiar de manera constante, todo el tiempo. ¿Sabe por qué debemos de estudiar todo el tiempo? Te hago una pregunta. La Biblia tiene un fondo. Si hablamos que la Biblia es como un pozo, ¿tiene un fondo? No tiene. La Biblia es un pozo insondable, no tiene fondo. Por lo tanto, lo que Dios nos ha dejado aquí en su palabra, que es su revelación, nosotros vamos a morir en el intento de conocer todo lo que está aquí. Y la eternidad, el propósito de la eternidad, yo siempre les digo,
Es más, hice un videíto hablando acerca de eso. El propósito del cielo, digamos que, no sé si ustedes usan esta palabra que en el Perú lo usamos, el gancho, lo que nos llama, la atracción del cielo. Hay gente que dice, ay, yo ya quiero estar en el cielo, pastor, para mirar esas calles de cristal, esas paredes de oro. Ya no veo, quiero mirar cómo va a ser el árbol de la vida, pastor. Es una perspectiva errónea de querer ir al cielo. Es una perspectiva errónea. Porque los cristianos deseamos ir al cielo porque Jesús dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Amén. Esa es la vida eterna. Por lo tanto, ¿cómo es que una persona puede mirar el cielo con atractivos desde el punto de vista, o sea, desde esta parte de la eternidad, haciendo alusiones físicas y no eternas? Porque pensar en las calles de cristal, en el mar del cristal, en las calles de oro, es tener una percepción más física que eterna. Porque nuestro deseo es conocer a Cristo más profundamente, ¿no? Entonces, el pensamiento de un verdadero cristiano no se centra en el plano físico, se centra en el plano eterno. Vivimos nosotros para las cosas eternas. Entonces, nuestro estudio de la teología debe ser constante. Amén. Amén. Salmo 1:2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Amén. Hay otro texto bíblico, creo que es wow, no, se me fue. Ustedes me han de recordar. Creo que es un proverbio, donde dice que la palabra de Dios es como miel a sus labios. Creo que es un salmo. Eso es un salmo. Es un salmo, sí. Es impresionante pensar en esto. Y tiene mucho sentido que el salmista diga esto. Tiene mucho sentido. Porque yo conversaba hace un tiempo con un rabino y él me decía que en Israel, cuando un niño, antiguamente era así, algunos todavía los practican, cuando un niño iba a aprender a leer o a escribir, lo hacía en unas pequeñas tablillas de arcilla. Y en las tablillas de arcilla estaba impregnado todo lo que tiene que ver con algunos textos bíblicos. Y para que el niño tenga el deseo de poder estudiar, lo que se hacía a las tablillas era que se le untaba de miel y el niño debía pasar el punzón por esa tablilla, siguiendo cada una de las letras de lo que ahí estaba escrito. Y cuando terminaba, el premio era que el niño podía saborear el punzón con el cual había pasado por la escritura de esa tablilla, y lo saboreaba. Y el que lo instruía le decía, esto que está aquí escrito es más dulce que la miel que tú estás probando. Y él decía, la idea, o sea, la idea de David era ese era el enfoque. Por eso es que David compara y dice que la escritura es más dulce que la miel, porque hay un trasfondo cultural detrás de eso, de cómo es que los niños aprendían a escribir, a leer, cómo aprendían la Torá. Se les hacía mucho más entretenido untar las tablillas y que al final el premio sea llevarse a la boca el punzón con el cual ellos pasaban por las tablillas. Y la enseñanza era esa, ¿no? La escritura es más dulce que esa miel que tú estás probando. Entonces, qué precioso que nosotros podamos entender eso. Qué precioso. ¿Saben por qué? Porque nosotros no le damos muchas veces, muchos cristianos no le dan el valor que la escritura tiene.
no le dan el valor que la Escritura tiene. Como un niño, o sea, es impresionante que en Israel, a ver, no sé en sus países, pero en mi país, para que un niño pase de un grado a otro, para que se gradúe y pase de un nivel a otro, debe saber matemática y lenguaje o comunicación, no sé cómo se llama en su país. En Israel, para que un niño pase de un nivel a otro, tiene que aprobar la Torá. Es increíble. Si no aprueba la Torá, está reprobado. No puede pasar al siguiente nivel. O sea, como un niño a partir de los 6 años conoce la Torá. Y como un cristiano, después de 25 años de cristiano, no sabe los atributos de Dios. Es impresionante. Bueno, ahí le dejo esa pequeña carga. ¿Alguien me escribió por acá? Ah, es el Salmo 119, versículo 103. Sí, tienes razón, ahí donde el Salmo más largo. Muchas gracias, Edwin. Bien, algo extra para mirar. ¿Cómo podríamos mantener una discusión teológica en base a la Biblia? Bueno, siempre se da la posibilidad de poder hablar acerca de teología. ¿Cómo podríamos mantener una discusión? En principio, cuando empezamos a presentarle a ustedes las preguntas de reflexión que deben de presentar, yo voy a evaluar un poco esto, el fondo como ustedes responden. Me interesa más que una respuesta precisa, concisa, elaborada, con argumentos bíblicos. Me interesa cómo, el matiz de cómo ustedes responden la pregunta. Porque podemos ir a una concordancia y buscar todos los textos bíblicos que argumentan la pregunta que el profesor me hizo. Pero me importa cómo, el fondo, el matiz de cómo ustedes van a enfocar eso. ¿Cómo podríamos mantener una discusión teológica en base a la Biblia? Bueno, habría que saber primero cuál es la relación con la persona, ¿no? ¿Qué relación tenemos con la persona? Si es un hermano de la iglesia, en Cristo, si es nuestra oveja, si es mi oveja, ¿cómo debo actuar yo como pastor con una discusión teológica? Con algo que mi hermano no sabe. Lo primero que debo presentar yo es gracia para con él. Debo tener gracia para responderle. Sea que conoce o no mucho de la teología, debo tener gracia. Si es una persona inconversa, quiero predicarle el evangelio. No quiero discutir de teología. No quiero discutir acerca de temas teológicos con alguien que es inconverso. Quiero predicarle a Cristo. Amén. Ese es el punto. ¿Ya? Entonces, dependiendo de quién sea. Si tú vas a debatir, digamos que discutir, si vale el término, con alguien acerca de un tema teológico, hay que ver, si es un inconverso, tú no vas a entrar a decir, no, porque Arminio dice esto, no, que, ¿sabes qué? Que Jacobo Arminio era así, Juan Calvino, no, Lutero. Tú no vas a entrar a discutir con un inconverso acerca de eso. Tú tienes que presentarle a Cristo. Él necesita a Cristo. Él no necesita discusiones teológicas. Él no te va a entender. Él no va a comprender el lenguaje teológico. Él necesita a Cristo. Y si es una oveja que no conoce mucho la teología, pero es un nacido de nuevo y te está preguntando, muchas gracias por la respuesta. ¿Ven? Amigo, en este caso, pues, como decía Paul Washer, ¿no? Es como un médico que antes de pagarte la medicina, pues tiene que decirte la enfermedad. Por supuesto, por supuesto. Lo que pasa es que hoy ustedes visitan las redes sociales y abundan discusiones teológicas por doquier, sin importar sin importar de qué iglesia es, si es que es cristiano, si no es cristiano. Hay todos infiltrados ahí discutiendo acerca de teología y unas discusiones infructuosas, sin ningún fundamento, sin ningún valor, sin nada que edifique. Realmente es penoso y vergonzoso para un cristiano, de verdad. Entonces, ¿cuál es la meta? ¿Cuál es la meta? Dependiendo de la persona con quien estoy hablando, si es un cristiano o si no es un cristiano. Si es un cristiano, quiero que conozca más. Quiero enseñarle,
quiero hablarle con amor, quiero hablarle con gracia. Y si es un inconverso, quiero hablarle con amor, pero quiero presentarle a Cristo. Entonces, dependiendo, ¿no? El argumento no puede ser ¿no? Ganar el argumento. No estamos para ganar el argumento, hermano. No podemos ponernos a debatir para ganar un argumento. Ni con un cristiano. No, es que tu iglesia es falsa, mi hermano. No, 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 no. Tu iglesia, todo. No, 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 no. Tú estás mal. Debes irte a esa iglesia. ¿Para qué estás ahí? Por gusto, ahí nadie es convertido. Ven a mi iglesia. Mi iglesia todos son salvos. Eso no es. Eso no es. ¿Ven? Entonces, no es ganar el argumento. Es hablar con amor. Es tener gracia. Es tener compasión. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. No debe ser contencioso. Debe ser amable para con todos, apto para enseñar. Ni siquiera dice que debe saber enseñar, debe tener la aptitud para enseñar. Debe ser sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Amén. Amén. Un texto más, Efesios 4. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportados. Wow, qué difícil esto. De verdad que qué complicado. Soportados, con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Qué complicado. ¿Verdad que sí? Complicado. Sí. Bien, debes escuchar con humildad y paciencia, porque tú también aprendes. Cuando ustedes preguntan, yo aprendo. Cuando ustedes comentan, yo aprendo. O sea, yo no le voy a decir, hermano, ¿qué está hablando? Aquí el maestro soy yo. Y ustedes se me someten todos. ¿Ya? Yo aprendo. Yo también aprendo. Tengo mucho que aprender. Debemos escuchar con humildad, con paciencia para aprender. Y si decimos algo, tenemos que decir algo según Pedro. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. De nuevo pensamos, quiero llevarle gloria al Señor. En todo, hasta en mis palabras, quiero llevarle gloria a Dios. En mi respuesta, quiero llevarle gloria a Dios. Cuando escucho, quiero llevarle gloria a Dios. En todo lo que hago, quiero llevarle gloria a Dios. Este es un punto importante porque hay gente que cree que Dios no está interesado en lo que tú escuchas, que Dios no está interesado en lo que tú hablas, que Dios no está interesado cuando tú te mueves de un lugar a otro. Dios está ocupado en nosotros todo el tiempo, en los más mínimos detalles de nuestras vidas. Por lo tanto, nosotros debemos tener cuidado de nuestras relaciones personales, más aún cuando nosotros estamos hablando acerca de la Escritura. ¿Amén? Bien, todos lidiamos con alguna doctrina, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Sí? Todos. Todos. No le voy a preguntar con qué doctrina. No quiero entrar en ese tema, porque si no, no vamos a acabar nunca. Pero de que lidiamos con una doctrina, lidiamos. Yo lidio con varias. Y a veces cuando leo, digo, creo que tengo esta posición. Y vuelvo a leer el texto bíblico y digo, creo que ahora tengo esta. Y nos pasa. Entonces, y a veces digo, no, ya tengo una posición, esta es mi posición. Y después leo otro texto bíblico y digo, uy, ¿qué pasó acá? Y tenemos
siempre estamos lidiando muchas veces con alguna doctrina. O sea, si alguien aquí me dice, no, ¿qué va a ser pastor? Yo tengo claro todo, clarito. Tengo claro todo. No hay una doctrina en la cual yo no tenga problema. Mentimos, porque tenemos. No quiero mencionar porque si no nos vamos a extender, pero podría mencionar varias y nos vamos a extender demasiado. Entonces, bien, ¿con qué doctrina estamos lidiando? Con la necesaria para la vida espiritual. Cuando hablamos de la deidad y la humanidad de Cristo, ¿es necesario para nuestra vida espiritual? ¿Lidiamos con eso? Creo que no. Por lo menos hasta ahora. Cuando presente la teología 2, quizás usted me va a empezar a decir, no, pero pastor, la humanidad, no, pero pastor, la deidad. Pero la deidad y la humanidad de Cristo nos ayudan porque son necesarias para nuestra vida espiritual. No sé si estaríamos lidiando con eso, o si estamos lidiando con temas de nuestra salud espiritual, como el señorío de Cristo, el bautismo. Si tenemos algunas complicaciones con eso, podría ser que estemos lidiando con algo como eso, algo como con algunas doctrinas necesarias, prácticas para la vida cristiana, los dones. El otro día me preguntó un hermano así de la nada en el Twitter, pastor, buenos días, me dijo, quisiera saber si usted es continuista o cesacionista. Y yo me rasqué la cabeza, no tengo pelo, y los pocos pelos que me rasqué dije, ¿a qué va esa pregunta, hermano? O sea, ni me conoce, ni siquiera me saludó. Ni me conoce, nunca lo he visto, no sé quién es. Y de frente me preguntó, yo quisiera saber, me dijo, pastor, buenos días, quisiera saber si usted es continuista o cesacionista. Entonces, bueno, la gente está lidiando con algunas doctrinas. Desde aquí, vamos a ir presentando cada una de estas doctrinas, exponiéndolas, ¿verdad? Y yo no quiero que tú, o sea, yo no voy a imponerte y decirte, ¿sabes qué? Ustedes han matriculado aquí, y ustedes todos van a ser cesacionistas, les guste o no. O sea, yo voy a presentar todo lo que la Escritura dice, voy a poner mi posición, lo que yo creo, y voy a decir, esto creo, estos son mis argumentos de lo que yo creo. Estos son mis argumentos. Esto pienso, esto creo, esto enseño. Y usted tiene una mente para decir, amén, pastor, o decir, no sé, yo creo que no creo en eso. Entonces, me das tus argumentos, me dice, mis argumentos son estos. ¿Amén? Preguntas, hermano. Pastor, una pregunta. Hermano, primero usted. Está bien, mi hermano, gracias. Sí, un pequeño comentario, pastor. Algo que mencionaste diapositivas atrás sobre el ganar argumentos, ¿verdad? Y no hablar con amor, ¿verdad? Hay personas que aman predicar. De hecho, no sé, no me acuerdo quién fue el que lo dijo, pero dice, tú a veces predicas, y amas predicar, pero no estás amando a la persona que estás predicando, ¿verdad? Hay personas que, digamos, que dan argumentos o sus posiciones teológicas, pero no con el fin de que la otra persona crezca, sino tal vez para su propia vanagloria. O sea, les gusta digamos, les gusta escucharse su conocimiento o su raciocinio con respecto a X tema de la teología, ¿verdad? Pero muchas veces no se hace con el propósito de edificar a la persona, ¿verdad? Sino más bien de esa vanagloria, ¿verdad? Esa pelea de ego, ¿verdad? Por decir, yo conozco, ¿verdad? Pero no por amor a que la otra persona crezca. Amén, pastor. Eso es como que, wow, yo qué exégeta soy, ahora van a ver mi tremendo sermón, ¿no? Y todo el mundo se queda, wow, qué sermón, qué estudioso este pastor. Yo tengo una posición.
puede parecerles radical. Pueden estar de acuerdo o no conmigo. Pero creo que el que no ama a la iglesia no ama a Cristo. El que no ama a la iglesia no ama a Cristo. La iglesia es del Señor. Él es la cabeza de la iglesia. Y si no amamos a la iglesia, ¿cómo podemos amar a Cristo? ¿Verdad? Ahora sí, Ismael, adelante. Pastor, con lo que había dicho primero, cómo estudiar la teología sistemática es como, digamos, los requisitos en este caso para estudiar la teología sistemática. Podríamos llamarlo requisitos, ¿no? En Por ahí. dependencia, en oración, con gozo, ¿no? Ya. ¿Qué tan cierto es? Por ejemplo, he escuchado, no sé si será cierto, que en algunos casos han dicho que para estudiar teología sistemática eh, es tener un amplio conocimiento de las ciencias físicas, mentales y morales. No sé si es correcto ese concepto. A ver, conozco gente que ha estudiado teología y conozco incluso gente que ha hecho doctorado en teología y no es convertida. Ya. No es convertida. Y simplemente lo han hecho por mero conocimiento. Y lo que más hacen cuando usan la teología no es presentar una teología cristocéntrica bíblica, sino filosofar con la teología, dejando de lado la escritura. Entonces, para ellos está bien corroborar todos los hechos. Para ellos está bien buscar argumentos científicos que corroboren la verdad bíblica. Nosotros creemos que la ciencia no corrobora la Biblia. La ciencia no corrobora la Biblia. O sea, la Biblia no necesita de la ciencia para valerse. En otras palabras, están relacionados. Es al revés, es al revés. Cuando la ciencia encuentra algo, la Biblia ya lo dijo. Entonces, para ellos, que son catalogados, están en la categoría de teólogos liberales, sí, quieren encontrar un argumento científico para cada cosa. Lo vamos a hablar más adelante. Lo vamos a hablar, yo voy a decir aquí muchas cosas que de pronto ustedes van a quedar medio sorprendidos, pero que ocurren. Y deben conocerlas, porque nos atacan. Nos atacan. Ok. Yo tengo una pregunta. Adelante. Yo creo que le he interrumpido al muchacho. Adelante, hermana. Gracias. No, yo un poco ya fuera del tema. Estaba pensando más que todo si existe otro material, vamos a decirle así como reforzamiento para la teología, otro material de estudio. Hay un libro que ustedes están leyendo, a propósito, no sé si lo están leyendo. Y yo he tratado en la medida de lo posible de ser minucioso en todo el material que vamos a trabajar aquí, para que ustedes no tengan necesidad de un material extra y que de alguna manera los abrume, porque entiendo que muchos de ustedes trabajan, tienen actividades. Tenemos a Frank, que es pastor, yo sé lo que significa ser pastor. Entonces, he tratado en la medida de lo posible de tener un material aquí que trate de tener lo más detallado posible para que ustedes no tengan esa necesidad y más bien puedan tener de todos los detalles cuando yo le entregue el material. Es la idea. Yo podría decirles, ¿sabes qué? Vayan, búsquense el libro de Wayne Grudem, y el libro de Wayne Grudem tiene 3.000 páginas, entonces sería una tortura. Entonces la idea es que... Es que, perdón que le... Sí,
Perdón. Es que casualmente hoy alguien me ha recomendado ese libro y yo Es me muy quedé así bueno. un poco en plan, voy a preguntarlo porque Sí. Es muy bueno, es muy, muy bueno. El libro de Wayne Grudem, muy, muy bueno. Te va a ayudar mucho. Si lo lees, es medio complicado porque hay para leer años ahí, pero te va a ayudar. Podrías tomar por vale, secciones, de acuerdo a cómo vamos aquí, ir tomando. Cuando entremos a la bibliología, vas ahí, ¿no? Vas camino ahí. sí. Yo cuando estudié, lo tuve que leer todo, me lo mandaron a leer, o sea, yo sé la tortura que significa. Me lo mandaron a leer todo. Entonces, es medio Vale, complicado. El sí, libro tengo de... otra pregunta. Adelante, hermano. Ya lo siento, ya sé que las mujeres somos muy habladoras. Eh, Cuando vayamos a estudiar la Biblia, obviamente es necesario tener un dominio, ¿no? Pues se supone, creo yo, tener un dominio de lengua y literatura para poder usar los sujetos, los verbos, los predicados y esas cosas en la historia. Eso, ese curso tiene un nombre, se llama exégesis bíblica. Y ahí sí Ah, que, aquí vale. he tenido algunos alumnos aquí, por aquí está, me va a hacer, yo sé que me va a hacer una cara como que, "Ay, pastor, exégesis". Edwin estudió conmigo exégesis bíblica y, y ahí sí que, pero Edwin sabe el valor que tiene estudiar exégesis. Sobre todo si que quieres enseñar, predicar, el valor que tiene Vale. estudiar exégesis. Ahí sí le damos con toda la gramática hebrea, griega, miramos de gramática española, sustantivo. Bueno, ahí nos metemos en todo el rollo que tiene que ver con hacer un bosquejo y todo. Bien, vale. Ismael, ¿querías preguntar algo? Sí, quería preguntarles, si hay un libro también creo de teología sistemática de Berkov, creo que es un libro antiguo, Ujú. no sé si está dentro de los correctos, no sé si lo Sí, has... sí, sí, es un buen libro, sí, definitivamente sí. O sea, ese libro es un buen libro de teología sistemática, es más, no debería faltar en su biblioteca, deberían tenerlo. Muy bueno. ¿Podrías, hermano, mandar el nombre, por favor, al grupo del libro, si no es mucho pedir? Sí, claro que sí. Ahí le vamos a escribir. Y si no lo escribo, por favor lo hacen recordar, porque me parecen tantas cosas a veces que lo olvido. Pero sí, lo vamos a mandar. Edwin, ¿quería decir algo? No, es que de hecho hay varios. Hay uno también de John MacArthur Sí, y Sí, creo que también hay otro del doctor Félix Muñoz, sin temor a equivocar, sí, sí, sí. Estás en lo correcto. Sí, de los que conozco, así sí, por sí, nombre. hay un montón. Hay Mm, un montón. Sí. Bueno, bien, llegamos al final. El tiempo se nos pasó rápido. Estoy gozoso y contento de haber estado con ustedes en esta primera semana. Y bueno, quiero invitarles a que me acompañen en oración para despedirnos y si Dios permite nos vemos el próximo miércoles. Amén. Oramos. amén, amén. Padre, nos acercamos a tu santa presencia ante el trono de la gracia a través de Cristo Jesús nuestro Señor. Con un corazón grato, gratitud en nuestro corazón de haber estado este tiempo aquí, interactuando, estudiando, respondiendo, Señor, mirando, Señor, el panorama acerca de lo que este tema nos ha llevado. Gracias, Señor, por este tema. Oro a través de Cristo, de que aquellos hermanos que no pueden seguir en vivo y en directo la clase, cuando lo vean, sean edificados a través de las preguntas, a través de cada lámina que aquí se presentó. Señor, te agradezco de todo corazón por la vida de cada uno de los que están aquí. Que ellos sean, Señor, Padre, portavoces, para que otros también
despierten el interés, el deseo, la pasión por querer estudiar tu palabra, escudriñar tu palabra, aprender y conocer más acerca de la persona de tu Hijo Jesucristo. Te doy gracias, te exalto, te bendigo. Y nos vamos a salir de esta plataforma, pero confiados de que tú, Señor, estás con nosotros todos los días, en todo lugar, en todo momento. Bendito tu nombre por siempre. Gracias, Padre, por esta hora y media. Te lo agradecemos de todo corazón. En Cristo Jesús. Amén. 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 Que el Señor le bendiga. Bendiciones a todos. Amén. Mis amados. Gracias, amén. Un gusto Igualmente. verle. Nos vemos Igualmente. Miércoles. el día miércoles, si Dios permite. Amén. Amén. Un abrazo, buenas noches. Amén. Buenas noches. Noches.